Honorable Asamblea, por acuerdo de la mesa directiva, el siguiente asunto en el orden del día es la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Como les fue informado, el asunto se recibió y turnó de inmediato a la primera comisión el 29 de junio pasado. Les informo que de conformidad con el artículo 34 de las reglas básicas para el funcionamiento de la comisión permanente, el trámite del dictamen será el siguiente. 1. Una persona legisladora presentará el dictamen a nombre de la comisión y su intervención será de hasta 5 minutos. 2. Para la discusión intervendrán hasta 3 personas oradoras en contra y 3 personas oradoras a favor. Estas de manera alternada hasta por 3 minutos. 3. Posteriormente se consultará si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso de negativa de la Asamblea, se abrirán rondas adicionales de una persona oradora a favor y una en contra. 4. Una vez que la Asamblea considere que el asunto está suficientemente discutido, se procederá a su votación nominal de conformidad con el numeral 5 del artículo 52 de nuestras reglas básicas. Por tanto, iniciamos con el trámite del dictamen. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, solicito a la Secretaría de lectura únicamente de su parte resolutiva. Doy lectura. Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales, acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, 1 de julio del 2026. Es todo, señora presidenta. Por tanto, tiene el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la primera comisión el senador Alejandro Murat Hinojosa, y tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, a nombre de la primera Comisión de Trabajo de Asuntos Políticos e Internacionales, presento a todas y a todos ustedes un nombramiento de gran relevancia para la política exterior de nuestro país. La designación del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea, así como de manera concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Primero, hay que reconocer que la trayectoria del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán
habla por sí sola. Un hombre que ha tenido la responsabilidad de encabezar 3 secretarías de Estado, incluyendo Gobernación, que es fundamental para los trabajos de política de nuestro país. Su última gran responsabilidad como embajador de México en Estados Unidos también deja claro que es un hombre que tiene los tamaños y el talento para encabezar la diplomacia mexicana. Cuando analizamos esa trayectoria, lo importante no son los puestos, sino los resultados que ha dejado en cada una de sus responsabilidades, aparte de reconocer que ha sido en diferentes administraciones, por lo que su compromiso claramente es con México. Hoy que está de moda, y qué bueno que sea así, el trabajo en equipo, especialmente porque ayer ganó la selección mexicana y que sigue el sueño, pero hoy también el ciudadano Esteban Moctezuma usó una palabra y un término fundamental: equipo México, algo que hemos dejado de lado hace ya mucho tiempo en la política mexicana y que vale la pena una vez más comentar aquí. Equipo México es lo que quiere hacer Esteban Moctezuma como embajador de la Unión Europea, para darle beneficios a la sociedad mexicana. Lo deja claro cuando entiende el mensaje que planteó la presidenta de la República cuando esgrimió su plan de trabajo en el área internacional y dijo que en el centro estaba el Plan México, porque el Plan México es lo que controlamos para poder darle el dinamismo que requiere la economía mexicana. Pero en ese Plan México también estaba la posibilidad de diversificar nuestras relaciones internacionales comerciales, por supuesto, manteniendo el TEMEC, como hoy ya se anunció, pero también incrementando el comercio internacional, especialmente con la Unión Europea. Hoy el ciudadano Esteban deja muy claro que parte de su estrategia tiene que ver con poder potenciar esa gran oportunidad. Solo para que podamos tener los parámetros, amigas y amigos, la relación entre México y Estados Unidos está a punto de llegar a más de $1 trillón, y con Europa estamos en 80 billones de euros, con una población de 450 millones, que es el doble de Estados Unidos, y con un ingreso per cápita similar. De ese tamaño es la oportunidad, pero de ese tamaño también es el plan que hoy presenta, en donde plantea 4 cosas fundamentales: hacer trabajo con los estados para que puedan empujar sus vocaciones productivas regionales, hacer trabajo sectorial, hacer trabajo también con las empresas teniendo capacitaciones y una guía muy clara, y por supuesto, el 4º punto, el tema de las pymes. Porque si podemos encontrar, por supuesto, la llave para poder impulsar estas 4 áreas fundamentales, vamos a poder alcanzar también esos niveles de comercio que hoy tenemos con Estados Unidos. Así que hoy, amigas y amigos legisladores, legisladoras, las invito a que hagamos equipo, como dice Esteban Moctezuma, a favor de México, y para que también él pueda ampliar los lazos, como él lo decía, a través de la negociación y el diálogo, de la diplomacia, en lo cultural y por supuesto en las áreas que nos ocupan, como son derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, porque son más los valores y los principios que unen a la Unión Europea y a México que lo que nos divide. Así que hoy pido su voto a favor del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán para que sea el embajador de México en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A continuación vamos a llevar a cabo el proceso de discusión del dictamen de acuerdo a las reglas que se han establecido. Tiene el uso de la tribuna el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra, y tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Adelante, diputado.
Con su venia, Presidenta. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional acude a esta tribuna para hablar con la verdad, que el oficialismo, obvio, pretende callar. Nos pronunciamos de forma tajante e inquebrantable en contra del nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea. No nos equivoquemos, no es una oposición sistemática ni un ataque personal, es una exigencia elemental de dignidad institucional. Estamos aquí para denunciar lo que ya es una constante descarada, que la política exterior de este gobierno ha sido rebajada a una mera agencia de colocación de empleos y premios de consolación para los incondicionales del régimen. La diplomacia mexicana no es ni debe ser la sala de espera para los funcionarios que ya cumplieron su ciclo. No es un regalo de salida ni una medalla al mérito por servir a la maquinaria del partido en el poder. La diplomacia es un instrumento estratégico del Estado mexicano y pisotearla tiene un costo altísimo que la nación ya está hoy pagando. Evaluemos los hechos y no la retórica. Esteban Moctezuma viene de ocupar la embajada más importante y compleja para nuestro país, la de Estados Unidos. Le tocó un escenario de tormenta perfecta. El combate al narcotráfico, la crisis del fentanilo, el tráfico de armas, la amenaza arancelaria de la administración de Trump y las deportaciones masivas. ¿Y cuál fue el resultado de su gestión? Una diplomacia de rodillas, así lo han tenido. Una gestión gris, ausente y discreta hasta la invisibilidad. En el peor momento para México tuvimos un embajador marginal, cuando el país necesitaba una voz firme que defendiera nuestra soberanía ante las presiones de Washington. Lo que recibimos fue un silencio sepulcral. No hubo un solo diplomático, no hubo una sola defensa valiente de nuestros connacionales. Hubo, en cambio, una flagrante omisión de responsabilidades. Y hoy, ante el fracaso, el gobierno decide premiarlo. La Unión Europea no es un destino de vacaciones ni un refugio para el retiro. Es la segunda potencia económica del mundo y un socio estratégico con el que tenemos un acuerdo global pendiente. Europa exige visión, experiencia en negociación multilateral y una capacidad probada que el ciudadano Moctezuma no ha demostrado, y me baso en los resultados. Cada vez que ustedes premian la lealtad ciega por encima de la capacidad, le escupen en la cara a las y los diplomáticos de carrera que han entregado su vida al servicio de la nación. Esto no es solo un error, es un agravio institucional y un acto de corrupción administrativa. Ya basta. México no está para regalar embajadas. Acción Nacional votará en contra de esta ratificación. Votaremos en contra de la lógica del compadrazgo, del cuate al que hay que acomodar y del funcionario al que el partido en el poder le debe un favor. A México se le defiende con dignidad y con los mejores hombres y mujeres y no con los más sumisos. La política exterior merece respeto y el pueblo de México exige que dejen de usar el prestigio internacional de la patria como su caja de favores políticos. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gibran Ramírez Reyes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar a favor de la propuesta. Anuncio a esta soberanía el voto a favor de Movimiento Ciudadano en esta designación y reconozco también a nombre de la bancada naranja
el gran desempeño del embajador saliente de Rogelio Granguillón Morfín. Votamos a favor porque encontramos un plan razonable que incluye, por ejemplo, la diversificación de nuestras relaciones comerciales. Pero pedimos, en ese mismo punto, que se cuide de que no tengamos mayores presiones de nuestro principal socio comercial. Se tiene que hacer con mucho cuidado esa diversificación y sin olvidar que somos parte de una entidad más grande llamada América del Norte y que nuestra sociedad está integrada y dependemos en buena medida de esa relación. Votamos a favor, pero pedimos impulsar una política agresiva de cooperación científica y transferencia tecnológica que incluya que en México se generen las capacidades para recibir a quienes estudian o se capacitan en la Unión Europea y que muchas veces, al no tener aquí las oportunidades, tienen que irse a otros países y perdemos así oportunidades. Votamos a favor, pero pedimos apertura para hacer frente a las resoluciones del Parlamento Europeo, por ejemplo, que señalan nuestros déficits en materia de libertad de expresión o la violencia que se ejerce contra los periodistas, y apertura asimismo para honrar los compromisos que se han hecho en diálogos de alto nivel sobre atender las crisis humanitarias en materia de impunidad y de desaparición forzada. Votamos a favor siempre que se tome en serio el plan y no sea solamente un trámite burocrático más para utilizar estas posiciones de manera política y para dar recompensas. Como siempre, en Movimiento Ciudadano damos el beneficio de la duda y en su caso exigiremos que se rinda cuentas. A continuación tiene el uso de la palabra el senador José Máximo García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra. Gracias, Presidenta, con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores y diputados y diputadas. Hoy nos encontramos ante una gran encrucijada. Hoy nos encontramos primero con la alegría de tener un equipo triunfador que ha logrado nuestra selección tener esos logros en estos juegos que nos han permitido acreditar que cuando se juega en equipo se puede lograr muchísimo más. Pero por otro lado tenemos la tristeza de la noticia que se anuncia el día de hoy, y es en esa encrucijada que marcará el destino de generaciones la noticia de que Estados Unidos ha decidido no extender automáticamente el TEMEC, optando por un esquema de revisiones anuales cargado de incertidumbre para nuestras empresas. Y no es un evento fortuito, es la crónica de un fracaso anunciado, el resultado de una estrategia diplomática que ha privilegiado la narrativa interna sobre la realidad geopolítica y la certidumbre económica. Y en este contexto se nos presenta el nombramiento de Esteban Moctezuma para una nueva encomienda que debemos cuestionar no solo la trayectoria, sino el legado de quienes han encabezado nuestras representaciones diplomáticas durante este sexenio de retrocesos. Es en el perfil que México necesita para rescatar nuestras relaciones comerciales. El gobierno de Morena nos vendió la idea de una soberanía malentendida, una que terminó siendo en la práctica un escudo para el aislamiento, que durante años hemos sido testigos de cómo se han ignorado las advertencias internacionales sobre el debilitamiento de nuestras instituciones. Acuso al gobierno de haber lastimado profundamente la imagen de México con decisiones que hoy nos pasan la factura. La complicidad con el crimen organizado, mientras que en los Estados Unidos se documentan expedientes que vinculan a gobernadores y funcionarios con el narcotráfico,
El gobierno federal ha preferido el encubrimiento y el discurso de la persecución política. Proteger a narcopolíticos no es defender la soberanía, es traicionar al pueblo que clama por seguridad. El desprecio por los contrapesos, la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos no fueron simplificaciones administrativas, fueron ataques directos a la certidumbre jurídica que exigía nuestro propio tratado comercial. ¿Cómo pretendemos negociar con una autoridad si internamente hemos desmantelado las garantías que prometimos proteger? Alineados a una ideología equivocada, el apoyo incondicional a regímenes autoritarios no ha sido postura de principios, ha sido un error político que ha restado aliados y ha generado una desconfianza justificada en Washington. Hemos preferido abrazar dictaduras mientras que nuestras empresas enfrentan la incertidumbre de aranceles y la desconfianza de los inversionistas. Hoy la revisión del TEMEC no es un trámite, es una lucha por la supervivencia de nuestro modelo de integración productiva. La negativa de Estados Unidos a ratificar el tratado en sus términos es un mensaje claro. México ha dejado de ser visto como un socio confiable para ser tratado como un riesgo geopolítico. El nombramiento que hoy se discute debe ser llamado a la reflexión. México no necesita más diplomacia de silencios ni de complicidades. Necesitamos una Cancillería que entienda que la soberanía no se defiende con discursos mañaneros, sino con el respeto irrestricto al Estado de Derecho, con la lucha frontal contra la narcopolítica que ha capturado a nuestros gobiernos estatales y con la verdadera independencia de nuestras instituciones. Si no somos capaces de reconocer estos errores, estaremos condenando a nuestro país a una lenta desconexión económica que seguramente durará décadas. El pueblo de México merece una representación que nos devuelva la dignidad en el extranjero, no una que nos aísle por proteger los intereses de unos cuantos. Es tiempo de elegir. ¿Seguiremos protegiendo a los narcopolíticos de casa o defenderemos el futuro de las familias mexicanas? Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra Reginaldo Sandoval Flores para hablar a favor del dictamen. El tiempo que está establecido es de 3 minutos. Pero ya se pasaron y fueron de 4:30 a 1 y posteriormente de casi 5. Entonces, yo le diría que de 3, pero... Los dos anteriores fueron de 5, presidente. Con su permiso, presidenta. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo creemos que la representación diplomática de México ante Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo demanda experiencia política, capacidad de negociación, visión estratégica y conocimiento de la agenda internacional contemporánea. Es por ello que estamos convencidos de que el ciudadano Esteban Moctezuma Barragán reúne plenamente dichas cualidades. Reconocemos su amplia trayectoria en el servicio público mexicano, respaldada por más de 3 décadas de experiencia en áreas fundamentales para el desarrollo nacional, al contar con la experiencia en cargos como Secretaría de Gobernación, Senador de la República, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Educación Pública y Embajador de México en Estados Unidos. No tenemos dudas de su probada capacidad y las cualificaciones para el cargo que hoy habremos de ratificar. Quisiera subrayar que durante su gestión como embajador de México en Estados Unidos de 2021 a 2026,
demostró su capacidad para conducir una relación bilateral compleja y estratégica para nuestro país. De la revisión de su plan de trabajo se advierte una visión integral y moderna de la política exterior mexicana, orientada a consolidar la relación estratégica con el Reino de Bélgica mediante el diálogo político, la cooperación científica y tecnológica, la atracción de inversiones y el impulso a sectores de alto valor agregado. Asimismo, propone ampliar la cooperación económica, financiera y científica con el Gran Ducado de Luxemburgo, fortaleciendo además la protección consular y la presencia cultural de México. En cuanto a la relación con la Unión Europea, el programa de trabajo plantea el compromiso para acelerar la ratificación e implementación del Acuerdo Global modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento fundamental para ampliar nuestras capacidades comerciales, de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible. La importancia de dicho acuerdo radica en que es el marco legal que regirá las relaciones políticas de cooperación económicas y comerciales entre México y los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Cabe mencionar que el comercio entre México y la Unión Europea asciende a cerca de 100,000 millones de dólares, siendo en su conjunto el tercer mayor socio comercial de nuestro país. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestro respaldo a esta designación y anunciamos nuestro voto a favor, convencido de que su labor contribuirá al fortalecimiento de la presencia de México en Europa. Y decimos también con claridad que no hay razón alguna para no ratificar este nombramiento. Quienes se oponen y además hacen señalamientos equivocados y erróneos, verdaderamente no hay razón alguna ni argumento. Y decir el tema de nuevo del narcotráfico, sobre todo por Acción Nacional, no hay pena en ese instituto político. Donde hubo narcoestado fue en sus gobiernos, Fox y Calderón, sin ninguna duda. Y nosotros no solapamos a nadie. Estamos por la soberanía y por la independencia de nuestra patria, y la relación de la política exterior mexicana va por buen camino. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. En el caso de la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, el sentido de su voto es en contra, el sentido de su participación. Sin embargo, no se encuentra en estos momentos aquí y solicita que se incorpore al diario de debates. Así se hará. Entonces, a continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Voy a tratar, si me pasa tantito. Este nombramiento es más que un trámite diplomático. La verdad es que estamos respondiendo a una pregunta mayor. ¿Qué lugar va a ocupar nuestro país en el mundo que se está reordenando? Ese es el fondo de este nombramiento. Y aquí lo que queda claro que más allá de nuestras geografías y aparentes destinos, ningún país puede observar hacia un solo punto. Tiene que abrir a todos los puntos cardinales, porque la soberanía moderna nos mueve a abrir suficientes caminos para que ningún país que se oiga bien y fuerte, ningún mercado y ninguna coyuntura
decidan por nosotros. La relación con Europa importa como equilibrio estratégico, no como un gesto simbólico, sino como capacidad real de ampliar márgenes de decisión. Y por eso Europa ya está presente en nuestra economía. También hay espacio para construir una relación más ambiciosa, más productiva y sobre todo más útil para el desarrollo nacional. Esto es lo que vimos en la comparecencia en la comisión que presentó Esteban Moctezuma. ¿Y por qué? Porque una vez recién firmado el Acuerdo General Global y de Modernización y el Acuerdo Interino de Comercio, estamos claros que no estamos hablando de documentos comerciales uno más, sino estamos hablando de instrumentos que abordan la cooperación, la inversión, el desarrollo sostenible, los derechos laborales, el cambio climático, la transformación digital, la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Y por eso la propuesta de Esteban Moctezuma tiene sentido, a reserva de la democracia y que lo pueden plantear otros, los opositores, desde mi punto de vista de manera muy mediocre, muy reducida, este nombramiento hasta cierto punto mezquino, porque Esteban Moctezuma viene a representar a México de una relación con Estados Unidos, de una relación bilateral de las más exigentes que ha tenido nuestro país, y lo ha hecho con decoro, ha tenido una experiencia de interlocución política y de representación diplomática que no le cancela al Senado la posibilidad ni la responsabilidad. Al contrario, es una misión de esta dimensión que no se le puede pedir solamente presencia, sino resultados, y decir que a mí me ha quedado claro, y al Morena, y culminamos a votar a favor de que el espacio institucional, económico y político, donde deciden gobiernos, parlamentos, comisiones, reglas, estándares y tiempos distintos, no basta nada más representar bien a México, hay que saber negociar, escuchar, explicar y defender, y sin duda lo que hará Esteban Moctezuma va en ese camino. Por eso concluyo que nuestro respaldo debe ser total a la propuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer una política exterior que diversifique, dialogue y defienda el interés nacional. Desde el Senado acompañamos esta exigencia democrática para que se beneficie todos, pero sobre todo el México profundo. Por eso, con principios, con inteligencia, con firmeza, vamos en esta ruta con los europeos para que sea una palanca de la soberanía, como hasta el día de hoy se está defendiendo por el equipo de México, el equipo del Ejecutivo, y en ese equipo queremos a esta comisión permanente de apoyar plenamente al pueblo de México. ¡Viva el pueblo de México y viva la decisión que tomará esta comisión permanente! ¡Mucho ánimo! Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Muy bien. Quiero informarles que en el caso de la rectificación de hechos hay un orador registrado, el diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene el uso de la tribuna hasta por 1 minuto, de acuerdo a las reglas que se establecieron. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, ante la complejidad de la geopolítica actual, cada nombramiento diplomático constituye el reflejo de un país que presenta ante la comunidad internacional como una nación soberana, que dialoga con firmeza, actúa con dignidad y conduce su política exterior de forma integral, promoviendo el bienestar de las y los mexicanos a través de una representación diplomática profesional y con visión de Estado. La trayectoria del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán en el servicio público, de manera particular su reciente experiencia en la diplomacia profesional, es la mayor garantía de que la política exterior de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea se conducirá bajo los principios de dignidad, soberanía y respeto mutuo. Su historial demuestra que México envía a uno de sus representantes más sólidos. Esta ratificación responde a una visión de Estado. Su designación atiende la necesidad de conducir nuestra relación bilateral y multilateral con inteligencia, solvencia técnica y una firmeza inquebrantable en la defensa del interés nacional. Como nuestro tercer socio comercial global y un aliado histórico en la defensa del multilateralismo, la Unión Europea es un espacio de coincidencia indispensable para el desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra nación. Es precisamente ante este reto que el nombramiento del maestro Esteban Moctezuma cobra su mayor relevancia estratégica y en el Partido Verde respaldaremos con nuestro voto la ratificación de su nombramiento con la plena confianza de que se ejercerá esta responsabilidad con la dedicación y el compromiso que México merece. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 52 de las reglas básicas, realizaremos la votación de carácter nominal para consultar la aprobación de este nombramiento. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el numeral 5 del artículo 23 de nuestras reglas básicas para el funcionamiento de esta comisión permanente para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se han emitido 36 votos, de los cuales 28 son a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto, señora presidenta? Aprobado el dictamen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción séptima del segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por la titular del Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a favor del ciudadano Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Comuníquese. Quiero informarles que en el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, cuyo nombramiento acaba de aprobarse, por lo que solicito a las siguientes personas legisladoras lo inviten a pasar al interior del salón de sesiones y le acompañen durante el acto de su protesta. Me refiero al senador Alejandro Murat Hinojosa, a la senadora Juanita Guerra Mena, al diputado Reginaldo Sandoval Flores, a la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, a la diputada María Magdalena Rosales Cruz, al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al senador Homero Davis Castro y a la senadora Simei Olvera Bautista. Reitero que lo inviten a pasar a este salón de sesiones para poder hacer el procedimiento de toma de protesta. Eso. ¿Y dónde quedaron esas fotos? Nunca me las pasan.
Solicito a la Asamblea ponerse de pie para la toma de protesta. Ciudadano Esteban Moctezuma Barragán, le informo que la Comisión Permanente ha ratificado su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor Esteban Moctezuma Barragán. A nombre de la Comisión Permanente, le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo encargo. Y le invito cordialmente a subir al presidium para hacerle entrega de su nombramiento.